Son las 11:01. ¿Podemos iniciar? Yo creo que sí, doctora. ¿Sí? Sí. Muy buenos días a todos. Muchas gracias por su atención a este seminario sobre políticas públicas en enfermedades infecciosas, los cuales han derivado del trabajo de investigación básica, biomédica básica, aplicada, epidemiológica, mucho con enfoque en salud pública que ha desarrollado el Instituto Nacional de Salud Pública. Y para el día de hoy tenemos a dos grandes grupos que han desarrollado todo este trabajo a través de muchos años, en consecuencia de varios proyectos de investigación muy interesantes. El primero es el grupo que ha trabajado ampliamente sobre varios aspectos en salud pública de tuberculosis, que está anidado en la Dirección de Vigilancia y Control de Enfermedades bajo el liderazgo de la doctora Lourdes García García. Y en esta presentación va a estar coordinada por la doctora Elizabeth Ferreira, quien es investigadora en Ciencias Médicas dentro de este grupo y que ha sido parte activa de todo el trabajo que se ha realizado y que ha derivado en políticas públicas que han permitido orientar al programa de prevención y control de enfermedades por micobacteriosis. Y en la segunda parte tenemos el tema de enfermedades transmitidas por vector, dividido en dos subtemas, que es una parte muy importante de la investigación que se ha realizado en el Instituto Nacional de Salud Pública por muchos años. Y uno de estos grupos fuertes de investigación en enfermedades transmitidas por vector está anidado en el Centro Regional de Investigación en Salud Pública con sede en Tapachula, Chiapas, y el otro está anidado aquí dentro del Centro de Investigación sobre Enfermedades Infecciosas, predominantemente en el campus de Cuernavaca. Y esta coordinación la llevará a cabo el doctor Rogelio Danís, que es el director del Centro Regional de Investigación en Salud Pública anidado en Tapachula, Chiapas. Entonces paso la coordinación a la doctora Elizabeth Ferreiro para iniciar con este seminario sobre políticas públicas en enfermedades infecciosas. Adelante, doctora. Gracias, doctora. Pues buenos días a todos. Pues agradecer la invitación y la organización también. Gracias, doctora. Pues vamos a ver ahorita un bloque de una enfermedad importante. Antes de COVID, dentro de las principales causas de muerte se encontraba, a nivel global se encontraba la tuberculosis, ¿no? Y ocupaba el primer sitio como una enfermedad causada por un solo agente infeccioso, incluso por arriba de lo que era el VIH. Una de las principales situaciones que hay que reflexionar es que la tuberculosis tiene posibilidades de un diagnóstico sencillo desde un enfoque de salud pública y que el tratamiento puede curar a más del 90% de los enfermos. Entonces, uno de los principales retos actualmente, dejáramos de fuera el COVID, es justamente el diagnóstico y el tratamiento. Para ello me voy a permitir ahora en el bloque presentar a los dos profesores e investigadores que nos van a apoyar con el tema de tuberculosis, la doctora María de Lourdes García García. Ella es médica cirujana, egresada de la UNAM, especialista en medicina interna y enfermedades infecciosas por el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, epidemiología por la Secretaría de Salud y los Centros de Control y Prevención de Enfermedades CDC, doctora en Ciencias Médicas por la UNAM, actualmente es investigadora del Instituto Nacional de Salud Pública a nivel F, subdirectora de Prevención y Vigilancia de Enfermedades Infecciosas, aquí del Centro de Investigación sobre Enfermedades Infecciosas, y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3. Su formación como médica clínica, experta en salud pública, especialmente en el área de vigilancia epidemiológica, vigilancia y coordinación de redes de laboratorios, le ha permitido involucrarse en programas de control e investigación de varias enfermedades infecciosas emergentes durante su carrera, incluyendo infecciones prevenibles por vacunación como sarampión, rubiola, parotiditis, influenza y poliomielitis, VIH, SIDA, cólera, tuberculosis e infecciones nosocomiales. Su área de interés es el estudio de la epidemiología de enfermedades infecciosas, tales como la tuberculosis, infecciones asociadas a la atención a la salud, influenza y prevenibles por vacunación. Es autora de más de 170 publicaciones científicas, ha dirigido la tesis de más de 30 alumnos a nivel licenciatura, especialidad, maestría y doctorado. Sus estudios sobre epidemiología en las enfermedades infecciosas han influido en la elaboración y construcción de políticas públicas en el país.
A continuación de ella estará el doctor Luis Alfredo Ponce de León Garduño, quien es médico cirujano, egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México, especialista en medicina preventiva, en medicina interna, y enfermedades infecciosas por el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, posgrado en Biología y Epidemiología Molecular por la Universidad de Stanford. Actualmente es el jefe del Departamento de Infectología del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, miembro de la Academia Nacional de Medicina y del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3 de CONACYT. Premio Nacional Miguel Otero 2021 en Investigación Clínica. Ha recibido más de 40 premios nacionales e internacionales. Ha publicado más de 90 artículos indexados y recibido alrededor de 8,000 citas por sus trabajos de investigación. Es profesor de Medicina, Microbiología e Infectología en la Universidad Nacional Autónoma de México y en la Universidad Panamericana. Editor asociado de la Revista de Investigación Clínica de los Institutos Nacionales de Salud de México. Ha sido vocal científico de CONACYT. Sus áreas de investigación son la tuberculosis, la resistencia bacteriana y la micología. Actualmente es coordinador en el diseño de la exploración y uso de fármacos contra SARS-CoV-2 en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Con ello empezamos. Adelante, doctora García. Muchas gracias, doctora Ferreira y doctora Alpuche. Y sin más voy a empezar. Mi presentación se va a dirigir principalmente a las investigaciones que hemos realizado como parte del Consorcio Mexicano contra la Tuberculosis en Orizaba, Veracruz. Aquí les estoy mostrando las principales instituciones que han participado en este consorcio. Destacan los institutos nacionales de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, el de Enfermedades Respiratorias, la colaboración muy estrecha que hemos tenido con la Secretaría de Salud en Veracruz y varias instituciones extranjeras. Y aquí listo los participantes que en aras del tiempo no voy a leer, pero a quienes el grupo agradecemos su participación. Los estudios que hemos llevado a cabo en Orizaba principalmente se han dirigido en zonas urbanas, aunque también el área tiene grandes zonas rurales, empobrecidas. Todos los estudios que hemos llevado a cabo se han realizado bajo las normas éticas y iniciamos estos estudios en 1995 y desde entonces hemos llevado a cabo un estudio de base poblacional para describir la transmisión de la tuberculosis en esta región utilizando herramientas convencionales y moleculares. Hablaré de varios temas enfocándome principalmente al documento que elaboramos para políticas públicas. Primero, tocando el tema de farmacoresistencia. En nuestros estudios, inicialmente ya en el año 2000, señalábamos cómo la tuberculosis resistente a fármacos, principalmente la que es resistente tanto a isoniazida y rifampicina, tenían un impacto negativo importante sobre el desenlace clínico de los enfermos. Posteriormente, a través de estos mismos estudios, logramos documentar cómo el programa de control en Orizaba, un programa de control basado en la estrategia TAES, lograba disminuir las tasas de tuberculosis en general, la transmisión reciente y de manera muy destacada la disminución en la tuberculosis farmacoresistente. Pudimos describir también cómo los pacientes, a medida que el programa se iba fortaleciendo, aquellos pacientes con tuberculosis farmacoresistente vivían en zonas más lejanas que indican estos discos más grandes y por lo tanto esto sirvió para retroalimentar al programa local de control. También entre los estudios que hemos hecho está el destacar la importancia de la tuberculosis resistente a isoniazida. Analizando los datos en Orizaba, pudimos documentar que los pacientes con este tipo de resistencia tienen 12 veces más probabilidad de fracasar y 3 veces más probabilidad de fallecer por tuberculosis.
También aquí estoy enlistando los estudios que hemos hecho en colaboración, principalmente con el doctor Menzies de la Universidad de McGill y con muchos otros investigadores en grupos en todo el mundo, y que han retroalimentado las guías de tratamiento de la tuberculosis, principalmente de la tuberculosis resistente. Una de las áreas en la que más nos hemos enfocado ha sido la asociación con diabetes, y uno de los primeros estudios que publicamos fue en el 2004, donde documentamos que la tuberculosis, que la diabetes principal representaba un riesgo muy importante para desarrollar tuberculosis. Aquí pueden ver cómo este riesgo era casi, nuestra publicación, casi 7 veces más para tener tuberculosis de transmisión reciente y una cifra similar para reactivar tuberculosis latente. Posteriormente nos preguntamos cuáles eran los principales resultados de tratamiento y los eventos post-tratamiento que podían tener estos pacientes. Y documentamos que no solo la diabetes hacía que los pacientes tuvieran una mayor probabilidad de padecer la enfermedad, sino que tenían formas más graves, casi duplicaban la frecuencia de cavernas. Asimismo, su conversión de la expectoración era más lenta, 3 veces más probabilidad de fracasar, casi 2 veces más probabilidad de recaer, y entonces pudimos ver que mediante herramientas moleculares había no solo la presentación de episodios por la misma bacteria, sino también una de cinco episodios de recaídas que tenían estos pacientes se debían a infecciones diferentes. Y de ahí empezamos a formular la hipótesis que tal vez los mismos centros de salud constituían un foco de infección para estos enfermos. Describimos en este estudio la evolución en las tendencias de tuberculosis entre 2000 y 2012. Como saben, una de las estrategias de la Organización Mundial de la Salud se ha dirigido a lograr la disminución en la incidencia. Si analizamos las incidencias en este periodo, podemos ver que sí, efectivamente, hay una tendencia a disminución, particularmente entre los adultos mayores. Sin embargo, al analizar solamente aquellos pacientes en quienes coexistía tuberculosis y diabetes, vimos que esta tendencia era más bien hacia el incremento. Y probablemente entonces la diabetes está haciendo que la tuberculosis no disminuya, sino más bien, al contrario, puede contribuir a su incremento. Entonces nos preguntamos cuál sería el resultado del abordaje conjunto de estas enfermedades. Sabemos que muchas veces los dos programas, el de tuberculosis y diabetes, caminan por separado, y formulamos un estudio piloto donde pudimos corroborar que el control de la diabetes era mucho mejor si los pacientes se abordaban de manera conjunta, y tenían incluso mayor probabilidad de curarse que aquellos a quienes se les seguía con el método rutinario. Volvimos a investigar, quisimos investigar más cercanamente cuál era la distribución geoespacial de los pacientes en relación a los centros de salud, y pudimos documentar que aquellos pacientes con diabetes tenían mayor probabilidad de compartir clonas si compartían también el centro de salud al que asistían. Entonces, de aquí hemos formulado la hipótesis y la recomendación de que habrá que mejorar las medidas de bioseguridad en los centros de salud para prevenir la transmisión de la enfermedad. Aquí estoy mostrando con mayor detalle esta misma observación. Y otro de nuestras líneas de estudio ha sido hacia la tuberculosis latente. Estos son datos que no hemos publicado. Es un ensayo clínico que correspondió a la tesis de una alumna de maestría en ciencias del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Carla Torres. Asignamos el tratamiento convencional de 6 meses de isoniazida
y 3 meses con rifampicina, y nuestro hallazgo principal fue que este tratamiento resulta hepatotóxico y produce intolerancia a los pacientes. Entonces, en este entorno, los medicamentos que están disponibles no son los adecuados para tratar la tuberculosis latente, es decir, no cuando hay infección, sino cuando, perdón, no cuando hay enfermedad, sino cuando hay infección en pacientes con diabetes. Tenemos también algunas observaciones sobre vacuna de BCG. A partir de los datos de la Encuesta Nacional de Salud, hemos observado una ligera disminución en las coberturas, y esto ha correspondido con elevación en niños y adolescentes, la tuberculosis meningia. Y entonces esto constituye otra llamada de atención hacia las políticas públicas. Ahora, en el último año ha sido muy grave el impacto que ha tenido el COVID-19 en el mundo. Esto ha impactado en la cascada de atención. Aquí están los pacientes que se diagnostican y pueden ver cómo a medida que pasamos de individuos que tienen la tuberculosis a los que se diagnostican, a los que se registran a tratamiento, a los que terminan tratamiento exitosamente y a los cuya sobrevida es adecuada, se van perdiendo pacientes, y esto tiene un impacto a largo plazo. Durante el año pasado observamos en América una disminución muy notable en la notificación de casos de tuberculosis, principalmente debido a que tanto los recursos humanos como materiales se dirigieron a la atención del COVID-19 y a que los pacientes mismos tenían obstáculos de resistencia a acudir a los centros de salud. Esta disminución en la incidencia significa que se han diagnosticado menos pacientes, y no porque haya menos, sino porque no se lograron diagnosticar, y esto se refleja en un aumento durante el año pasado en la mortalidad. En México vemos que esto ha ocurrido también en el año 2020 para los 3 grupos de edad que observamos: los mayores de 60 años, los de 20 a 59 años y los menores de 20 años. En los 3 grupos estamos viendo disminución en la notificación. Entonces, probablemente para 2022-23 esto refleje mayor mortalidad, y habrá que fortalecer las técnicas diagnósticas y las estrategias de control. Y vemos aquí los resultados de tratamiento desde 2010 hasta 2020, y de manera preocupante vean cómo la barra verde va disminuyendo, y durante el año 2020 estuvimos en 70% de pacientes con terminación de tratamiento, lo cual es muy preocupante y está por debajo de los indicadores internacionales. Entonces, a partir de esta evidencia, estamos formulando varias recomendaciones, como son garantizar la continuidad de los servicios de tamizaje, prevención, diagnóstico y tratamiento, mejorar la calidad de la atención, principalmente dirigida al paciente con tuberculosis y a los que padecen esta enfermedad y otras comorbilidades, adecuar los sistemas de prevención, vigilancia y control a consideraciones geográficas y territoriales, mejorar la oportunidad de vacunación con BCG, fortalecer el tratamiento de tuberculosis latente en niños, pacientes con VIH-Sida, contactos domiciliarios, pacientes con diabetes descontrolada y otras poblaciones vulnerables, garantizar los insumos que puedan fortalecer la detección de la infección y la enfermedad activa, y asimismo lograr cobertura de pruebas para diagnosticar farmacoresistencia de manera oportuna y que pueda influir inmediatamente en el diagnóstico de en el tratamiento de los pacientes, el hacer rastreo de los contactos de pacientes de manera completa y sistemática, elaborar y difundir guías de tratamiento de tuberculosis y otras comorbilidades, reforzar, y principalmente en estos tiempos en que ha habido contratación de personal nuevo y mucho movimiento de personal, reforzar la capacitación e incentivos hacia el personal, principalmente en las unidades de atención primaria. Este punto de facilitar el acceso a cultivos y pruebas moleculares lo subrayamos,
ya que es una proporción mínima de pacientes diagnosticados en quienes se investiga farmacoresistencia, remodelar los centros de salud para evitar la transmisión de enfermedades transmitidas por aire, promover la investigación en el tratamiento de tuberculosis latente en pacientes con diabetes mediante medicamentos no tóxicos y bien tolerados, y fomentar la investigación vinculada con el territorio de tipo espacial y social, teniendo en cuenta principalmente que los determinantes sociales se vinculan mucho a esta enfermedad. Pues con esto termino. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora García. Pues a continuación le pediría al doctor Alfredo Ponce de León si nos pudiera hacer algún comentario sobre la información que nos compartió la doctora García. Adelante, doctor. Buenos días y pues bueno, quiero agradecer la invitación. No tengo ninguna presentación porque la realidad es que yo sabía que la doctora García iba a acaparar con todo. Pero sé varias cosas relevantes que creo que hay que hacerle mucho énfasis a lo que presentó. La primera de ellas, que para mí como materia de un gran logro de política pública, es que a pesar de 25 años, nos hemos seguido manteniendo juntos, trabajando de manera colaborativa y estrecha 3 institutos nacionales de salud. Eso no es nada fácil. Tener un consorcio que además tenga lugar la parte experimental fuera de la Ciudad de México, fuera de Cuernavaca, pues también habla de que no todo lo que se hace en este país es malo, hay muchas cosas muy buenas. Entonces esto yo creo que vale mucho la pena mencionarlo, porque es gracias a ese trabajo que empezamos hace ya tantos años, que justamente con la doctora Iris Ferreira, cuando ella era directora del programa de control de tuberculosis en México, logramos cambiar la norma, y junto con precisamente la salud pública y los CDC, logramos hacer precisamente que la norma oficial contemplada por la resistencia a isoniazida, que se agregara el etambutol. Eso es una parte fundamental que permitió en buena medida que no siguiera tal vez el avance de la tuberculosis resistente. Y luego otro detalle que muchas veces se nos pasa de largo, no digo, evidentemente lo de diabetes es muy relevante, ya lo comentó mucho Lulú, pero fíjense ustedes, una de las publicaciones, tal vez de las publicaciones más relevantes que ha hecho el grupo, fue que logramos determinar que aún en lugares en donde se tenía una resistencia isoniazida y multiresistencia moderada, como es Orizaba, cuando uno utiliza la estrategia TAES, el tratamiento acotado estrictamente supervisado, es posible disminuir las tasas en la región. Es decir, aunque no se hiciera un programa a nivel nacional, mientras que se lograra hacer en comunidades de muy alto riesgo para resistencia, como Orizaba, se podía controlar. Y esto es algo que cuando lo publicamos, pues bueno, ameritó una publicación como el Lancet, que casi nunca publica cuestiones meramente epidemiológicas. Claro, esto venía adornado muchos detalles, extraordinario trabajo estadístico con datos de epidemiología molecular y demás. Pero estas dos cosas que han sido fundamentales también permitieron que recibiera el consorcio pues de conocimiento de Howard Hughes, de la Fundación Gates, de Wellcome Trust, obviamente también y desde luego de NIH, pero sobre todo de CONACYT.
Y yo creo que eso es algo muy importante porque nos permitió crecer. Y una parte fundamental fue el que, como parte del consorcio, ustedes conocen en nutrición, tenemos un laboratorio nacional, que es uno de los pocos laboratorios nacionales de CONACYT que hace cosas clínicas y no es que el único, en donde hemos podido seguir estudiando tuberculosis. Y junto con el INER logramos, ya hace casi 10 años, hacer un ensayo muy importante, un ensayo en donde logramos descubrir que los pacientes que recibían tratamiento con isoniazida aumentaban los niveles de interferón gamma a algunas áreas de lectura abiertas de pacientes con tuberculosis latente, lo cual abre una posible vía de detección si está siendo o no eficaz este tratamiento, y es algo que debemos de probar, porque, aunque ustedes no lo crean, y con esto termino, uno de los enfoques más importantes es ver tuberculosis latente. Y sabemos que, como dijo Lulú, isoniazida y rifampicina no son suficientes. Tenemos que impulsar el hecho de que en este país consigamos rifampicina, porque los ensayos clínicos en África con rifampicina e isoniazida de 1 mes o de 3 meses son fundamentales, particularmente en pacientes con VIH y probablemente para diabetes. Entonces, yo creo que los pacientes con diabetes, que viven con diabetes, pudieran ahí sí recibir este tipo de tratamientos, y yo creo que en materia de función pública lo que hemos hecho hacia allá vamos, hacia allá pinta, y pues bueno, eso es lo único que quería yo decirles a todos ustedes, y pues muchísimas gracias por la invitación, un reconocimiento para Salud Pública por el magnífico trabajo que hacen en hacer esta promoción de las políticas públicas que han sido exitosas. Muchas gracias. Gracias, doctor. Pues bueno, qué bueno el tema de poder ver la vinculación entre instituciones para poder buscar mejoras hacia la salud de la población. A continuación, le cederé la palabra al doctor Rogelio Daniz para la coordinación del bloque de enfermedades transmitidas por vector, y al final serían las preguntas. Gracias, doctor. Muy bien, muchas gracias, doctora Liz. Muy buenos días a todos. Gracias, doctora Celia Alpuche, por la presentación, y al doctor Juan Rivera por poder participar en estos seminarios que está organizando el Instituto sobre políticas en salud. El Centro Regional de Investigación en Salud Pública tiene dentro de sus líneas de investigación las enfermedades transmitidas por vector. Y por más de 40 años el centro ha estado desarrollando investigación tanto básica como aplicada, y siempre tratando de que los proyectos de investigación atiendan a las necesidades que tiene el país desde el punto de vista de salud pública. En esta ocasión vamos a presentar dos trabajos, dos líneas de investigación que tenemos dentro de ETBs, que son muy relevantes desde el punto de vista del problema que han tenido durante mucho tiempo. Si bien haya habido algunas enfermedades como oncocercosis, donde el centro regional ha participado para evaluar tratamientos como la ivermectina, y en ese momento ya la oncocercosis está liberada en algunas partes del país y certificada. Esto nos permite garantizar que los avances que se tienen dentro de los programas y de los proyectos de investigación nos permiten generar políticas en salud pública que pueden ir mejorando las condiciones de salud de la población. Me voy a permitir presentar el primer bloque de estos trabajos, y sería el bloque de Chagas. Voy a presentar al ponente, que es la doctora Janine Ramsey. Y la doctora Janine Ramsey es investigadora en Ciencias Médicas F, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3, tiene un doctorado en Filosofía e Inmunoparasitología de Georgetown University, fue directora del Centro Regional de Investigación en Salud Pública durante el periodo 2005 y 2010, y ha sido asesora de enfermedades infecciosas de la Organización Panamericana de la Salud. También ha formado estudiantes a nivel de posgrado, tiene 8 estudiantes de doctorado, 30 estudiantes de maestría en ciencias, y ha participado en la generación de 100 artículos publicados con arbitraje. Tiene 5 libros como editor y ha participado en 17 capítulos como autor. También dentro de las líneas de investigación, además de enfermedades transmitidas por vector, la doctora Janine participa en el análisis espacial
de ETBs, desastres y cambio climático, del cual ha generado varios documentos que son muy importantes para instituciones como Protección Civil, que pueden considerar los algoritmos y programas que se han generado. También participa en la red actualmente de AMEPECH, de Chagas. Y la persona que va a hacer los comentarios de la presentación de la doctora Janine es la doctora María de Jesús Pinazo. Ella es médico especialista de medicina interna en el Hospital de Barcelona, es titular de la investigación y responsable de la iniciativa de Chagas de ICIS Global, es profesor titular de la Universidad de Barcelona y su principal línea de investigación es la salud interna en enfermedades de Chagas, desde la investigación básica hasta la investigación en salud pública. Es coordinadora técnica de la Plataforma de Atención Integral al Paciente en Enfermedades de Chagas en los países de Bolivia y Paraguay. Bueno, le doy la palabra a la doctora Janine Ramsey para que haga su presentación y posteriormente pasaremos al siguiente bloque por la doctora Janine y la doctora Patricia Penilla. Adelante, doctora Janine. Muchas gracias, Rogelio. Muchas gracias, Celia y Elizabeth. Hoy voy a hablar a nombre de mis colegas aquí mencionados, sobre la enfermedad de Chagas y mis colegas en AMEPACH, también en NEPACHA, en otros países de América Latina, sobre la enfermedad en la salud pública de México. No voy a hablar principalmente sobre el trabajo de mi grupo de investigación de los últimos 25, 27 años, sino en base a una revisión sistemática que el casi maestro Iván Bravo acaba de terminar y que nos ha alimentado y ha documentado las evidencias importantes que ha tenido, que tenemos ahora sobre la enfermedad en México. Históricamente, los sistemas de salud fundamentan el manejo de todas ETBs bajo una estrategia, a pesar de ser medio simplista, de uno busca el vector y encuentras al paciente. Para enfermedades agudas esto podría ser cierto, sin embargo, para una patología de desarrollo crónico como la enfermedad de Chagas, que el desarrollo es 5, 20 y 30 años después del evento de infección inicial, es claro que buscando el vector estás buscando casos incidentes, no estás encontrando los casos que fueron transmitidos o iniciados 5, 30 años antes. Asimismo, una zoonosis nativa y ubicua en todos los mamíferos, casi todas las especies y grupos principales, no solamente en América Latina, sino en la República Mexicana, que ancestralmente es de transmisión congénita, oral también. Pues es obvio que tenemos un acervo, una zoonosis que es silvestre, a pesar de que pues también infecta tanto los animales silvestres, los pecuarios, las mascotas. Entonces hay un acervo del patógeno bastante amplio. Y por último, en tiempos evolutivamente más recientes, el grupo de vector, los triatóminos que viven dentro de los nidos de los mamíferos. En la República Mexicana tenemos una altísima diversidad, como toda la biodiversidad de México. Y el parásito, el patógeno, Trypanosoma cruzi, pues infecta todas las etapas que son terrestres. Entonces uno tiene un insecto que tiene aproximadamente la misma vida que un ratón, que está transmitiendo infectivo durante todo este tiempo. Entonces, ser un padecimiento crónico infeccioso y una enfermedad transmitida por vector, esta dualidad epidemiológica, si manejado solamente como una ETB, motiva limitaciones profundas de acceso a la búsqueda, al diagnóstico, al registro, la atención médica y el tratamiento de las personas infectadas.
y enfermas. Tanto que desde 2013 el OMS empezó a hacer un cambio en las estrategias, donde como pueden ver aquí, los actores sociales sean los drivers de detener la transmisión, claramente la incidencia, pero de forma igual de importante la atención médica adecuada de las personas ya infectadas y enfermas, y el manejo y de vigilancia e información sobre la infección, sobre la enfermedad. Desafortunadamente en México no ha habido cambios, apenas hasta 1992 Chagas está incluido en la norma de ETBs y en las versiones 2010, 2012, 2014, realmente 20 años desde entonces no ha habido un gran cambio en la normatividad relacionada. Entonces, el panorama en México es de una carencia de fundamentar la política pública en evidencias. Y las evidencias, ustedes pueden ver aquí a mano derecha, en 1990, la única encuesta, la primera y única encuesta nacional seroepidemiológica, mostrando 1.6% de seroprevalencia de T-cruzi en la población mexicana. Y 10 años después empezamos a ver un aumento en publicaciones. Hasta 2005 ya empieza a haber investigación original generando evidencias. Y apenas hasta 2019 aparece el primer manual de Senaprece, que si bien empieza a incluir información más amplia, más ad hoc para México en el documento, realmente deja a un lado el acervo importante de evidencias que han sido generados. A tal grado de que en términos de la incidencia, si con la ENSA nosotros se puede calcular aproximadamente 47,000 casos incidentes por año en México, los nuevos cálculos nos indican casi el doble. Se estima 3.7% de transmisión a nivel congénita en México y de transmisión transfusional. El documento de 2017 de la Coordinación de los Institutos sugiere 7,800 casos por año por transfusión incompleta. Sin embargo, pues esto también todavía podría ser mucho mayor. En términos de morbilidad, infección de población abierta, tenemos un rango amplio según área rural, urbano, suburbano, y de diferentes áreas de la República, entre 1.5 y 11%. En mujeres embarazadas de muchos estudios, múltiples estudios, el rango está dentro de 0.3 a 5%, y de donaciones de sangre pues varía también mucho desde áreas urbanas a rural, entre 0.3 y casi 8%. Desafortunadamente, el único dato existente publicado por Senaprece desde 2016 estima una mortalidad de 20 casos de funciones por año. Y hay más de 4 estudios ya fundamentando que esta cifra es más bien 50,000. Entonces, parte de este problema también, disculpe, es que hay una carencia de hacer partícipes a las poblaciones expuestas, enfermas, y los actores sociales expertos, científicos, técnicos, clínicos en la política pública. Como ustedes pueden ver, evolutivamente en términos de diferentes ejes de investigación y evidencias existentes para México, tenemos, por ejemplo, los aspectos social y antropológico, que ha recibido menos atención, que existen menos evidencias. También en términos de carga de enfermedad, costos económicos y
y estudios sistémicos del sistema de salud también bajo, si bien para enfermedad está mejorando, más de la mitad de estos estudios han sido reportes de casos. Entonces, ¿cuáles son los retos principales a raíz de analizar estas evidencias? Pues primero, hacer un cambio importante en la búsqueda de los expuestos y los casos y revertir los rezagos de conocimientos y establecer participación e interacción para que se puede mejorar, encontrar estos casos. Y también incluir elementos de exposición previa. Hoy día en toda la República, personal de vectores van y buscan insectos y esto es la actividad casi singular y única para poder encontrar los casos. No son los casos o la incidencia actual que se tiene que concentrar solamente, sino también en la exposición previa, las estadísticas epidemiológicas y los cuadros clínicos locales. Insuficiencia cardíaca en área rural debería ser un foco rojo. Segundo, el diagnóstico de infección. Se requiere urgentemente una validación consensada de diagnóstico sensible y específico. Sabemos desde un estudio que tenemos ya validado, hemos tratado de colaborar sobre este tema, que los kits comerciales que están fabricados bajo esquemas de moléculas y péptidos dominantes y reconocidos en Sudamérica, no tienen más que 55% de sensibilidad en México. Y junto y par con esto es el requerir acceso a nivel local del diagnóstico de infección y de esa forma vincular a la atención clínica para la enfermedad. En tercer lugar, el registro de información de vigilancia. Se requiere urgentemente la coordinación de un sistema de información participativo amplio sobre exposición, infección, enfermedad, tratamiento y mortalidad. Y lograr una vigilancia activa, evaluable y participativa, epidemiológica, clínica y entomológica. No existe un sistema hoy día, ningún instrumento u obligatoriedad de registro de casos crónicos sintomáticos. El único estudio nacional fue en 1990 y a pesar de 3 intentos de posicionar en ENSA o en SANUT la enfermedad para nuevos datos no ha sido exitoso. En cuarto lugar, y tal vez el más importante, es atención médica integral de pacientes. Identificar los casos crónicos existentes desde primer y segundo nivel para el tratamiento oportuno. En consulta de cardiología, donde claramente no se encuentra o se encuentra después de que medicina interna los revierten, estás hablando que se ha encontrado en múltiples estudios un promedio de 2.1, pero para cardiomiopatías dilatadas en México se ha encontrado un promedio de 35%. Entonces, clínicamente no debe ser tan difícil encontrar dónde podríamos buscar para encontrar las infecciones con T-Cruzi para tratamiento. Obviamente, ojalá antes de la etapa de desarrollar o iniciar síntomas de insuficiencia cardíaca. Y por quinto, el tratamiento farmacológico y seguimiento, rehabilitación. Asegurar acceso a fármacos específicos y tratamiento oportuno. Que yo sepa, ha habido nada más un estado, Morelos, que ha adquirido este fármaco. Está actualmente donado por OMS a Senaprece, pero desde más de 5 años, una de las 2 compañías que fabrica los únicos 2 fármacos específicos existentes
pues a pesar de tener el permiso, no ha traído el fármaco para comercializar en México. Y ampliar la investigación clínica y de biomarcadores para analizar el tratamiento específico y esquemas de manejo para mejorar la calidad de vida de los casos crónicos. Entonces, las recomendaciones basadas en evidencia, el sector salud debe garantizar acceso a herramientas sensibles específicos de búsqueda y de diagnóstico de la infección en todo el servicio clínico. El sector salud también debe garantizar mantener registro vigente, permanente, integral y transparente de toda la información desde la vigilancia epidemiológica participativa. Todos los actores sociales deben ser vinculados en un sistema de referencia virtual, multisectorial y educativo para permitir a los diferentes actores y poblaciones expuestas compartir información, compartir intervenciones y compartir soluciones para un problema que ya ha vuelto bastante importante en México. Se debe establecer una evaluación independiente por actores académicos y sociedad civil del acceso y eficacia de los componentes de programas sanitarias públicas. Y más importantemente, de nuevo, la enfermedad de Chagas debe integrarse programáticamente en el sistema de atención primaria en salud. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Janine. Le damos la palabra a la doctora María de Jesús Pinazo para que haga los comentarios a la presentación de la doctora Janine. Bienvenida, doctora. Muy buenos días a todos allá y muchísimas gracias por la invitación a hacer el comentario acerca de este análisis exhaustivo que se ha hecho de la evidencia existente de cuál es el estado de la enfermedad de Chagas y cuál ha sido la progresión en su manejo a lo largo de estos últimos años. Conociendo y hablando con actores locales, sobre todo hablando con actores locales y leyendo el documento y analizando el documento que ustedes presentan, creo que la idea general y la idea que prevalece sobre el resto de las ideas, sobre el abordaje que se pretende a esta infección o a esta situación de salud, porque no es solo una infección, sino una situación de salud padecida por personas que viven en el país, entre 2 y 4 millones, estimado, haciendo una estimación a la baja, es el manejo integral de la misma. Y no hablo de manejo clínico, hablo de manejo integral de la enfermedad, como por un lado, integral e integrado, por un lado como mandato de la OMS, y por otro lado, tal y como se establece en el documento, como acción realmente coste eficiente, evitando a través de este manejo los gastos catastróficos en salud que afectan sobre todo a población vulnerable y las muertes prematuras secundarias a la afectación orgánica producida por la enfermedad. Parece, tal y como se expresa y tal y como nos ha explicado de manera magistral la doctora Ramsey previamente a este comentario, parece que existen unos retos bien marcados para ir hacia el manejo integral de la enfermedad. Uno de ellos es en la búsqueda de casos, el segundo en el registro no solo de prevalencia sino de datos en salud, y el tercero en el manejo clínico, ahora sí clínico integral. En relación a la búsqueda de casos, que va ligada a la prevención, porque lo que estamos buscando son cuáles son esos mecanismos de transmisión y de qué manera estamos infravalorando, tal y como parece, según nos indica la evidencia, qué es lo que está ocurriendo. Por un lado tenemos el control de la transmisión vectorial y la ponderación real de cómo de importante es esta transmisión vectorial en todo el país, pero sin olvidar las otras vías de transmisión. Les recuerdo que la segunda vía de transmisión en relevancia en cuanto a carga de enfermedad es la transmisión madre-hijo. Y generalmente los programas no están lo suficientemente desarrollados e informados e impartidos como para dar respuesta a esta segunda vía de transmisión y al registro de la misma. Recuerden, además, que esto es de especial importancia porque un bebé diagnosticado de infección por T. cruzi y tratado dentro de su primer año de vida
es un caso de Chagas crónico evitado en el futuro con todo lo que ello conlleva en términos de carga de enfermedad, carga de costes para el sistema de salud y evidentemente, y en lo más importante, en la propia salud de las personas que habitan en el país. En relación a la transmisión o a la detección de la infección a través de bancos de sangre, es llamativo que cuando se hace un análisis exhaustivo de cuántos son los centros en los que hay transfusiones sanguíneas, en los que se realiza el tamizaje de bancos de sangre, el porcentaje de los mismos que lo hacen de manera sistemática es inferior al 50%. Pues yo creo que esto es un reto como sistema de salud que también se ha de afrontar. En relación al registro, en el documento se incide mucho en la prevalencia, que los datos, si los datos son o no oportunos, si reflejan realmente o no la situación de la carga de la infección en el país, pero no se habla acerca del registro de datos clínicos y de caracterización de pacientes en la zona. Al tener dificultades en el diagnóstico, porque las herramientas comercializadas que existen actualmente no son lo suficientemente sensibles, aunque sean específicas, evidentemente estamos perdiendo mucha información en cuanto a cuál es la carga de enfermedad y de esta enfermedad, qué tipo de pacientes son los que desarrollarán la afectación orgánica digestiva o cardiológica secundaria a la misma. Por tanto, no solo es importante tener un registro, creo que es un reto, no es que sea importante, es que es un grandísimo reto no solo de México, sino de la mayor parte de los países actualmente en los que atendemos a personas en riesgo de padecer esta infección. No solo se han de registrar el número de casos, sino clínicamente cómo caracterizamos estos casos, saber cómo está afectando no la infección, sino la enfermedad a la población del país. Por tanto, esto es una herramienta clave, a su vez, para la planificación en diagnóstico, en necesidades de requerimiento, de tratamiento y en cargas de salud hacia el país. En términos de diagnóstico, la doctora Ramsey lo ha explicado de una manera en la que yo no podría dar ni un solo dato más. Aquí hay una cuestión de sensibilidad con los kits comerciales actuales. Por tanto, la inversión en investigación y el apoyo sobre todo a los equipos locales en el área de diagnóstico es fundamental para hacer frente a este reto diagnóstico al que hay que dar respuesta para saber de qué estamos hablando. Y hay un gap importante entre lo registrado por el sistema de salud, tal y como parece, a lo que reportan los estudios. Por tanto, hay que analizar a qué se debe esto y hay que incidir en diagnosticar precozmente a los pacientes para poder tratarlos. Y aquí entramos en el último de los temas, que es el tratamiento. Sin tratamiento oportuno hay un desarrollo de entre 650.000 y más de 1.300.000 casos de afectación orgánica secundaria a la evolución de esta infección, a la progresión de la infección a enfermedad. Por tanto, desde el punto de vista, una vez más, de carga económica y en mortalidad a la cual tiene que hacer frente el sistema, el diagnóstico oportuno y el tratamiento en tiempo puede hacer que se reduzca de manera importante esta carga de enfermedad. Las razones por las que no llega la medicación, pues ustedes son unos afortunadísimos si existe en México el permiso de comercialización del fármaco. Esto no ocurre en muchos de los países de la región a nivel de América Latina. Por tanto, hagan acopio de ese bien que tienen, quizá, y yo creo que este es el primer paso para dar una respuesta idónea y oportuna a este gran reto que se plantea en cuanto a tratamiento. Fíjense que pasamos desde los mecanismos de transmisión al registro y bases de datos clínicas y de prevalencia, a cuáles son las limitaciones o los retos que hay en diagnóstico y en tratamiento para dar una visión y un manejo integral de lo que es la enfermedad de Chagas. Y esta es la respuesta. Este es para mí la clave que ustedes ya tienen en la mano de cuáles son los retos. Una vez analizadas las limitantes de uso tanto de herramientas diagnósticas como de tratamiento, se pueden evaluar, como comentaba, las necesidades en cuanto a la planificación de las necesidades en un área y en la otra. Y cada vez, y esto se lo digo por lo que no ha ocurrido, por la experiencia que hemos tenido en otros países, ¿sí?
Si podría Sí. concluir en un minuto, por favor. Sí, y es menos. Cada vez que nos ponemos delante de este tipo de situaciones, la respuesta suele estar en, primero, descentralizar el manejo y hacer que sea la atención primaria la responsable y la líder en cuanto al manejo de estos pacientes, y para eso se requiere, por un lado, formación y de nuevo planificación. Para concluir eso, la respuesta a toda la serie de retos que se está planteando, si me lo permiten, creo que concuerdo con la doctora Ramsey en que ha de ser interdisciplinar, descentralizada y apoyada desde la investigación y desde la formación. Muchísimas gracias y disculpen si me he extendido. Muchas gracias, doctora Pinazo. Muy excelente la intervención de usted sobre los temas que presentó la doctora Yanin. Y vamos a pasar al segundo bloque del tema paludismo, que es uno de los pioneros dentro del Centro Regional de Investigación en Salud Pública. Y voy a presentar a las dos personas que elaboraron el documento de síntesis. La primera es la doctora Lidia González Herón. Ella es químico, bacteriólogo, parasitólogo. Obtuvo una maestría en la Universidad de Londres y tiene un doctorado por el CIMBESTAB en 1998. Es investigador en Ciencias Médicas E, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2 y ha participado en 45 trabajos científicos. Ha dirigido varias tesis de licenciatura y de posgrado, 8 y 2 de doctorado, y su principal área de investigación es el paludismo en el parásito, la interacción en el hospedero y en comunidades afectadas. La otra persona que participó en la elaboración de esta síntesis es la doctora Patricia Penilla Navarro. Ella es bióloga, ella también tiene un doctorado en la Universidad de Reino Unido. Tiene una experiencia en el manejo de resistencia a insecticidas en vectores, principalmente de paludismo y de dengue, y ha obtenido un posgrado en la Universidad de Colorado. Sus principales líneas de investigación en ese momento son los mecanismos de resistencia a insecticidas presentes en los vectores de paludismo, chagas y dengue. Y la persona que va a hacer los comentarios al trabajo de la doctora Lilia y de la doctora Patricia es el doctor Fabián Correa. El doctor Fabián Correa es biólogo por la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco, tiene una maestría en salud pública del instituto, tiene un doctorado en entomología en la Universidad de Nuevo León y actualmente se desempeña como subdirector de vectores en Senaprece. Tiene amplia experiencia en la operación de los programas de control a nivel nacional y ha participado en diferentes cursos de capacitación y adiestramiento del personal activo dentro de los diferentes estados, y también tiene alrededor de 30 artículos científicos donde ha participado como primer autor y colaborador, principalmente sobre enfermedades transmitidas por vector. Le doy la palabra a la doctora Lilia González, que es la que va a presentar este trabajo. Adelante, Lilia. Hola, ¿qué tal? Buenos días nuevamente. Voy a compartir mi presentación. Bueno, también comentar que aquí a mi lado se encuentra la doctora Patricia Penilla para cualquier cuestión que surja. Bueno, nuestro trabajo. A nuestro trabajo no le pusimos autores, porque en realidad la participación ha sido de múltiples fuentes, tanto de este centro como de investigadores que ya han migrado a otros, al centro, por ejemplo, el CISEI, que lo mencionaron. Hay mucha aportación a nivel de continente y a nivel mundial. Entonces, digamos aquí, pues como ya se mencionó, hablaremos del paludismo y la necesidad de atender varios aspectos para avanzar y para acelerar hacia la eliminación de esta enfermedad. Mediante la atención a pacientes, el control continuo del vector y la participación comunitaria. Bien. Pues bien, nada más enfatizando que tenemos varias especies de Plasmodium que afectan al hombre.
y la manera en que una persona se infecta es mediante la picadura de un mosquito que esté infectado. En este mapa que fue publicado por la OMS en el 2000, para los datos del 2020, vemos cómo está distribuido o estratificado el paludismo y la mayor carga la podemos observar en el continente o en la parte de Sudamérica. En contraste, en México tenemos dos focos persistentes que cada vez se hacen más pequeños, uno en el noreste y otro en el sur del país. Hablando de la región mesoamericana, tenemos pues algunos avances y retrocesos. Avances como que Guatemala ya no ha reportado casos de Plasmodium falciparum para el 2019 y 2020, mientras que en Nicaragua pues el número de casos se ha incrementado de manera exponencial a partir del 2016. La especie que predomina en este continente es Plasmodium vivax y le sigue Plasmodium falciparum. En la gráfica de la izquierda podemos ver el número de casos de paludismo, que son todos ellos por Plasmodium vivax, en los últimos 20 años, donde claramente se ve la tendencia a la baja, aunque lenta, pero la tendencia es a la baja, y también se señala que en el año 2007 fue cuando este país entró en la etapa de preeliminación. Y la gráfica de la derecha nos muestra los estados que han reportado casos en los últimos 5 años, donde sobresalen Chihuahua y Chiapas. Pues bien, cuando la persona, digamos, recibe o se le inoculan los parásitos de Plasmodium, estos primeros llegan al hígado donde se multiplican y posteriormente van e invaden a los glóbulos rojos. El ciclo eritrocítico o la infección de la sangre es la que causa los síntomas. Y la persona los puede presentar entre 1 a 2 semanas después de haber recibido la picadura del mosquito infectado. Y entre estos síntomas pues tenemos el dolor de cabeza, la fiebre, dolor de huesos, malestar general, estomacal, etcétera. Y también se pueden producir paroxismos en el caso de Plasmodium vivax cada 48 horas, que son escalofríos, fiebre y sudoración. Y esa es la manera en que se detectan los pacientes sintomáticos, o a los que se les dirige el diagnóstico. Y se realiza usando la prueba parasitológica de la gota gruesa de sangre y cuando aplique las pruebas rápidas. También se pretende que el diagnóstico ocurra lo más pronto posible y se ha marcado como 48 horas el tiempo, digamos, desde el inicio de los síntomas a que se tenga un diagnóstico y se pueda iniciar un tratamiento oportuno. Esto tiene la intención de que si los pacientes, que los pacientes no migren a una enfermedad severa, que también dejen de ser un foco de infección y que no ocurra esta emergencia de parásitos resistentes a los fármacos. Y bueno, una característica de Plasmodium vivax es que causa recaídas y es lo que hace más difícil que se elimine comparado con Plasmodium falciparum. Se estima que 1 de cada 2 pacientes pueden albergar estadios latentes en el hígado, que son llamados sinusoítos, y que tiempo después pueden causar nuevas infecciones sanguíneas, a lo que se le llama la recaída. Y bueno, contribuyen a la persistencia de la transmisión y pues digamos equivale a que se atrase la interrupción de la transmisión. En el sur de México y en la región mesoamericana, estas recaídas se ha, digamos, encontrado que son más frecuentes dentro del periodo de entre 1 y 12 meses después de la infección primaria. Estos datos se han ido ajustando poco a poco en los documentos de OMS y OPS
y ahora pues así se reconoce este amplio periodo. En la gráfica de abajo podemos ver cómo el patrón de recaídas, o sea, la temporalidad en la que ocurren, pues sí varía con la zona geográfica, ¿no? Aquí lo tenemos como zonas ecológicas. La número 2 es la región mesoamericana, donde podemos tener recaídas de corta y de larga latencia. ¿Qué hay respecto a los medicamentos? La cloroquina y la primaquina siguen siendo efectivos para tratar el paludismo en la mayor parte de la región mesoamericana. Pero bueno, hay que revisar los esquemas, ¿no? Entonces, para eliminar recaídas por Plasmodium vivax, el esquema más efectivo es de 14 días con primaquina. Y bueno, hay ajustes por ahí para poder administrarlo por grupos de edad. Y su efectividad actual se estima que sea un poco menos del 90%. La evidencia que hasta ahorita se tiene ha mostrado que acortar el tratamiento, o sea, estos 14 días, se reduce la efectividad para eliminar las recaídas, sobre todo de larga latencia, o sea, aquellas que ocurren después de 6 meses. Para eliminar gametocitos de Plasmodium falciparum basta una dosis de primaquina. Pero también hay que tener en cuenta que la primaquina puede causar hemólisis en personas con deficiencia en la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Por otro lado, digamos, como consecuencia de la baja adherencia de los pacientes infectados con Plasmodium vivax a este tratamiento de 14 días, pues ha provocado que se utilicen y pues en algunos lugares se evalúen esquemas más acortados. Sin embargo, por ejemplo, el tratamiento de 7 días, que ya se está usando en varias partes del continente, pues no se ha demostrado qué tan efectivo es para parásitos de esta región, o sea, México y Mesoamérica. Y bueno, las monoterapias pues no se recomiendan a menos que sean parte de una estrategia muy especial. Si hay parásitos resistentes a la cloroquina, se puede aplicar una terapia TCA, que es la combinación de un derivado de la artemisinina y una aminoquinoleína. Otro gran componente para eliminar la transmisión del paludismo comprende la prevención de la picadura del mosquito y reducción de las poblaciones de vectores mediante el ataque contra la etapa larvaria y adulta. En México y la región, los vectores principales de paludismo son los Nisorhynchus albimanus, distribuido principalmente en la costa, los Anopheles pseudopuntipenis en la montaña y los Anopheles vesicipenis en la selva lacandona. Los herbicidas pueden ser aplicados solo cuando los criaderos sean permanentes, sean pocos y de fácil acceso. Esto es para garantizar un control costo efectivo. Para los mosquitos adultos tenemos el uso de pabellones impregnados con insecticidas. En caso de que los mosquitos sean resistentes, se puede usar el PBO. Y también aplicar rociados con insecticidas dentro de las casas. Luego, para ello se requiere monitoreo de la susceptibilidad de los mosquitos al insecticida aplicado. También considerar la rotación de los insecticidas para retardar la aparición de resistencia en esas poblaciones de mosquitos. Y bueno, es muy importante empoderar a las comunidades para reducir la transmisión del paludismo. Esto se ha demostrado que es eficaz y factible. Y de hecho, durante la pandemia de COVID-19, se encontraron que algunas comunidades se fortaleció, este empoderamiento y hubo diferentes cuestiones, ¿no? Como que sí había reducción de casos, pero había algunos problemas de distribución de digamos, sea mosquiteros o medicamentos. Pero bueno, finalmente se logró avanzar. Entonces se pretende sumar esfuerzos con los servicios de salud, pero esto requiere capacitación, supervisión, guía y asegurar la calidad. Y bueno, de este empoderamiento podrían resultar más beneficiadas las comunidades que tienen un limitado acceso a los servicios de salud, sea por su lejanía o porque estén muy dispersas.
Y bueno, se pretende que ellas puedan proveer un diagnóstico y tratamiento temprano al paciente, realicen la distribución de pabellones, adopten medidas preventivas para evitar la picadura del mosquito. Y bueno, hay algunos casos por ahí conocidos, como el de Oaxaca, donde se le involucró a la comunidad en la limpieza de los ríos. Y esto contribuyó de manera importante a la reducción del paludismo en esa región. También que se logre con esto la atención especial y oportuna a mujeres embarazadas o que estén lactando o niños pequeños menores de 6 años, entre otros. Y bueno, muchos de estos aspectos ya fueron plasmados, digamos, y ha habido este documento que se publicó en la Revista de Salud Pública, que es el Plan de Mejoramiento del Control de la Malaria hacia su eliminación en Mesoamérica, donde hubo una participación muy vasta de investigadores y representantes de los programas. Y bueno, tenemos identificados muchos retos, sobre todo por esta intención de avanzar hacia la eliminación del paludismo, y ya tenemos en la etapa de preeliminación 14 años. Entonces, esta lista yo no la voy a leer completamente porque después tenemos las recomendaciones donde retomamos todos estos puntos y por cuestiones de tiempo me voy a ir para allá. Entonces, necesitamos intensificar estas actividades, se requiere financiamiento, compromiso con las comunidades e investigación operativa, entre otras cosas. Necesitamos contar con un registro nominal detallado de todos los casos, identificar casos recurrentes, qué parasitemia tienen los casos, la clínica del caso, la movilidad, y que todo esto pueda ser útil para dirigir o redirigir las acciones del programa. Concientizar a las comunidades afectadas para la búsqueda de diagnóstico y tratamiento, usar pruebas rápidas, confiables en zonas alejadas. En caso que resulte un caso negativo a la prueba de paludismo, también se sugiere determinar las causas de los síntomas. Para acelerar a la eliminación del paludismo, se sugiere el diagnóstico por métodos moleculares o serológicos por su alta sensibilidad. A nivel de comunidad puede tener muchos beneficios este método. De hecho, aprovecho para comentar que nosotros ya desarrollamos tenemos disponibles 2 métodos serológicos, uno que utiliza proteínas nativas del parásito y otro que utiliza proteínas recombinantes, y ambos se han visto o los tenemos categorizados como muy buenos para la detección de anticuerpos específicos. Y bueno, es importante administrar la cloroquina por 3 días para garantizar la eliminación del parásito en 48 horas y la primaquina por 14 días, ya que tenemos muy pocos casos en México y sería posible completar esta estrategia en todos los casos. Se recomienda administrar este tratamiento supervisado y cuando no es posible semisupervisado. También se requiere, si es que se va a aplicar el tratamiento de 7 días, que se busque y se evalúe la efectividad de este tratamiento. Se requiere analizar periódicamente el reporte nominal también para garantizar la calidad del registro. O sea, si hay casos recurrentes, y debería haber casos recurrentes, porque los tratamientos no son efectivos, no son al 100% efectivos. Bueno, también hay que revisar si hay que realizar ajustes al peso del paciente, sobre todo niños que están por encima del rango. En zonas alejadas se recomienda realizar búsquedas activas de casos sintomáticos o asintomáticos. Para la detección de casos asintomáticos se recomienda realizar estudios operativos usando pruebas moleculares y serología. Pacientes con sospecha de paludismo podrían recibir una dosis supresiva a base de cloroquina y primaquina. Una vez que se confirme la infección con Plasmodium vivax, se puede completar el tratamiento de 14 días con primaquina. Esta es una estrategia que ya se usó en el país y funcionó. Estoy segura que los datos o la evidencia que tenemos muestran que sí funcionó muy bien. Sin embargo, creo que actualmente no se está usando. Se recomienda registrar el proceso de detección del caso importado con paludismo
el tratamiento que fue administrado y evidencia de la cura de la infección. Los estudios genéticos se sugieren para determinar la procedencia del parásito y o mutaciones en genes de resistencia a fármacos de cada uno de estos casos. Ejercer el control químico de los criaderos larvarios y el control físico mediante la cooperación de los programas y las comunidades afectadas, uso de pabellones impregnados con insecticida cada 3 años, en comunidades de acceso limitado a los servicios de salud, la protección personal con el uso de repelentes y la aplicación de insecticidas con efecto residual y al ganado. Asegurar que estas medidas sean efectivas. Para el control químico de los mosquitos adultos se recomienda que este sea constante, con el monitoreo de la susceptibilidad a los insecticidas utilizados por lo menos cada 2 años. La protección personal con el uso de repelentes se sugiere que sea utilizada para poblaciones migrantes o nómadas. Y bueno, finalmente los programas de control de vectores deberían informar sistemáticamente los datos sobre la cobertura de las nuevas medidas de control de vectores control de vectores y eliminación del paludismo y de protección personal que pueden influir en la transmisión. Diagnosticar la bionomía local de los vectores, la dinámica de la transmisión de la enfermedad, la susceptibilidad de insecticidas, identificar los criaderos, sus características físico-ambientales, determinar en qué circunstancias se pueden utilizar eficazmente las intervenciones convencionales de control, evaluar los métodos de protección personal como repelentes y ropas impregnadas de insecticidas, hacer intervenciones de control dirigidas a mosquitos que descansen al aire y los que se encuentran en entornos urbanos. Y tenemos también, como último punto, la participación de comunidades científicas a nivel federal y estatal para la periódica actualización de las normas, porque eso es muy importante. Constantemente se está generando información que es relevante y que aporta evidencia y que es necesario aplicarla pues, de llano, sobre todo si pretendemos eliminar una enfermedad. Tener criterios inclusivos y flexibles con interacción sincrónica y asincrónica y con tiempo suficiente. Con las tecnologías actuales se pueden programar reuniones virtuales sin requerir esfuerzos financieros para el traslado. Y bueno, todo esto, digamos, está apoyado de alguna manera en toda la cuestión bibliográfica. Es enorme la cantidad de evidencia que se genera en el mundo y en la región cada momento. Y bueno, también la OMS se encarga de hacer revisiones sistemáticas todo el tiempo. De hecho, la última publicación que fue en el 2021, las guías de esta portada que se ve azul, pues es muy importante que la consideremos porque nos habla precisamente de la evidencia científica y las buenas prácticas que nos pueden ser muy útiles para la eliminación del paludismo. Bueno, muchas gracias. Gracias, Lilia. Le damos la palabra al doctor Fabián Correa para hacer los comentarios de la presentación del tema de paludismo. Muchas gracias, doctor Rogelio. Muchas gracias, doctora, por su presentación. La realidad es que tenemos un gran reto con paludismo en nuestro país. Si bien es cierto, el paludismo es uno de los padecimientos de mayor antigüedad en México, también es cierto que el trabajo que se ha implementado es muy, muy intensivo. Realmente hablaba usted en su presentación de esta temporada alta de transmisión. Todavía podemos referirnos a la década de los 80, cuando en el año del 89 se presentó más de 100,000 casos en nuestro país. Posteriormente, estos brotes que fuimos teniendo de manera aislada en algunas entidades federativas como Oaxaca, en el cual se presentaron un número importante, más de 10,000 casos, lo cual nos alertaba sobre la situación que estábamos viviendo actualmente. Sin embargo, el trabajo que se ha venido haciendo, los tratamientos, las acciones integrales que han comprendido todo este trabajo, nos han llevado a estar ya en un proceso de precertificación de la eliminación del paludismo en nuestro país. México está adherido al esquema de la OMS, en el cual prevé la eliminación de la malaria en el mundo para el año 2030, y también estamos adheridos al plan de trabajo que ha generado la Organización Panamericana de la Salud para eliminar el paludismo en el año 2025. Hemos de mencionar que el gran trabajo que está haciendo el Comité Nacional, integrado por la Dirección General de Epidemiología, por la Dirección General de Promoción de la Salud, por el Laboratorio Nacional, el INDRE,
el programa de enfermedades transmitidas por vector, y también se ha buscado fundamentalmente la parte de atención al paciente, la atención clínica al paciente. Se han visitado estos 8 estados donde tenemos focos activos actualmente en estos últimos años, y bueno, hemos logrado la meta de mantenernos por debajo de 1000 casos en nuestro país. Actualmente, es cierto lo que mencionaba, doctora, el estado de Chiapas registra el 60% de la transmisión actual vigente, lo complementa el estado de Chihuahua, Sinaloa, Sonora, quien tiene algunos focos activos y residuales con los cuales se está trabajando de una manera muy directa para intervenir. Pero aquí es importante el trabajo que se tiene que hacer con la comunidad y con las autoridades municipales. Si bien es cierto, este es un trabajo que la institución ha adherido como parte de los ejes fundamentales del combate a las enfermedades infecciosas y transmisibles, también es cierto que necesitamos involucrar mucho a la población y a las autoridades. Uno de los puntos fundamentales para no lograr todavía el impacto deseado en estos estados ya mencionados tiene que ver con la alta frecuencia de incidentes tanto a la población como al personal por factores sociales. Es muy importante el reconocer que, bueno, se está buscando las estrategias con las autoridades municipales y las autoridades locales para llevar a cabo la implementación de búsqueda, notificación oportuna. Sabemos que es muy complejo, como bien lo mencionaba, el tener un diagnóstico oportuno a las 48 horas ideal o máximo 72, que es lo que estamos buscando. Sin embargo, pues bueno, se está trabajando de una manera muy importante con los notificantes, reactivando toda esta actividad que se venía realizando en las localidades de riesgo. Afortunadamente en nuestro país no tenemos registro de resistencia a los medicamentos de primera elección. Afortunadamente la primaquina y la cloroquina siguen siendo medicamentos que se pueden utilizar para brindar estos tratamientos de cura radical de 7 a 14 días. Es cierto que en algún momento se dio en nuestro país el tratamiento supresivo. Hoy en día la Organización Panamericana de la Salud nos ha indicado limitar este tipo de tratamientos, lo cual ya con evidencia que se tiene en otros países ha permitido que México se vaya adhiriendo cada vez más a los esquemas de tratamiento que brinda la Organización Panamericana de la Salud. Otro tema también a reconocer es el trabajo que se está haciendo en cuanto al control vectorial. El control vectorial, México es uno de los principales exponentes en la región de las Américas en cuanto a un sistema integral de control del vector, en el cual intervienen todos los componentes que ya mencionaba usted, doctora, que tiene que ver con el uso de pabellones. En el caso particular de nosotros lo usamos a base de un piretroide también, particularmente la transflutrina, el rociado residual a base de insecticidas carbamatos, que hoy nos han mostrado que tiene una alta eficacia en las poblaciones de mosquito. Hemos iniciado ya los estudios de manera aislada, hay que reconocerlo también, con poblaciones de anófeles en colectas en campo y llevarlos a las unidades de investigación entomológica para realizar los primeros estudios de eficacia biológica. Si bien es cierto, mucho del trabajo está enfocado a Aedes aegypti, también es cierto que tenemos la encomienda de brindar el cumplimiento, de llevar al país al 2025 con un proceso muy claro de franca eliminación de la transmisión. El esquema que hemos adoptado en conjunto con la Organización Panamericana de la Salud nos ha permitido identificar con oportunidad los focos activos, los focos residuales y también los focos eliminados para ser muy asertivos al momento de dirigir las actividades que el programa requiere en cuanto a la vigilancia epidemiológica, en cuanto a las acciones de promoción y prevención de la salud y desde luego las acciones de control vectorial. También es cierto que México se encuentra en un esquema un poco que podemos hablar, por así referirlo, de reinicio de las actividades. Fue un momento en el cual se aceleró todo el proceso de la precertificación. Sin embargo, bueno, hubo algunos factores que limitaron esta consolidación de las actividades. Sin embargo, hoy en día el doctor Ruy y el doctor Hugo López-Gatell nos han indicado trabajar de manera directa con nuestros asesores expertos, el cual participa desde luego la doctora Celia, el doctor Rogelio, el doctor desde luego el doctor Juan Rivera con todo el equipo del Instituto Nacional de Salud Pública, y nos han brindado
un gran trabajo, una gran orientación sobre cómo tenemos que estar dirigiendo las actividades en conjunto como componentes. El doctor Mario Henry ha sido un máximo exponente en esta temática. Él también ha sido pilar importante para que nosotros estemos encauzando hoy un plan de acción específico para vectores que involucre las acciones intersectoriales de este padecimiento. Si bien es cierto, el programa se vio descapitalizado en algún momento, también es cierto que hoy en día estamos teniendo una reinversión a partir de la consolidación y de la adhesión de México al proyecto de eliminación del padecimiento para 2025. Sabemos que necesitamos herramientas importantes para llevar a cabo todos los compromisos que se tienen actualmente en nuestro país. Algo que hay que ser muy enfáticos es que, bueno, el caso particular de Chiapas nos ha limitado un tanto y hoy el porcentaje que representa Chiapas para nosotros es un foco de principal atención, ya que, bueno, las condiciones sociales han limitado un tanto el que se pueda llevar a cabo este proceso de eliminación. Realmente, no solamente los temas que vivimos en el norte de narcotráfico, sino también en la región sureste de nuestro país, particularmente en los altos de Chiapas, nos ha limitado el que podamos llevar a cabo este financiamiento de las actividades. Sin embargo, ya en conjunto con todo el equipo de trabajo, la Dirección General de Epidemiología y Promoción de la Salud, con la Organización Panamericana de la Salud, hemos visitado ya en distintos momentos al estado de Chiapas para ver los mecanismos para implementar estas actividades dirigidas completamente a resolver estos problemas sociales. También es necesario, ya por último, comentar que estamos empleando las pruebas rápidas que nos ha dotado la Organización Panamericana de la Salud con el objetivo de llegar a aquellas localidades en las cuales tenemos difícil acceso. Es cierto que buscamos un diagnóstico oportuno, pero también es cierto que la dificultad de movilidad nos ha limitado un tanto el lograr el ser muy asertivos al momento de tener un diagnóstico, brindar un tratamiento. Por ello ahora se ha dotado de estas pruebas rápidas a las entidades federativas con focos activos y, bueno, buscando de manera pronta el tener un diagnóstico y brindar el tratamiento oportuno. Es cierto que hoy México cuenta con el tratamiento, tenemos tratamiento donado por la Organización Panamericana de la Salud, con el cual podemos atender los casos autóctonos, los casos de VIVAX, pero también podemos atender todos los casos importados que vengan de otras regiones con un falciparum o un malarone, en el cual pudiéramos estar atendiendo con oportunidad las necesidades que requieren nuestros pacientes. Es importante el involucrar a la gente de atención médica por el hecho de que, bueno, sí, estamos por concluir, por el hecho de que las recaídas que ya mencionaba anteriormente la doctora con oportunidad. Bueno, es cuanto queremos platicar al respecto. Tengan la certeza de que Paludismo es un programa que está revitalizado, que está rejuvenecido, con muchas ansias de poder lograr este objetivo que nos hemos trazado, y seguramente verán pronto alguna publicación en el Diario Oficial de la Federación en el cual se insta a todas las entidades federativas y a las instituciones del sector salud a participar en conjunto para llevar a cabo este proceso de eliminación. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Fabián Correa. Iniciamos con la serie de preguntas. Por favor, doctora Alice. Sí, en el ánimo de tiempo sería rápido, algunas las hemos contestado en el chat. Solamente una pregunta para la doctora García sobre si en las investigaciones que está realizando, doctora, está considerando realizar alguna investigación sobre tuberculosis con el enfoque de una salud. Sí, ya la contesté también. Esto aplica particularmente a la tuberculosis bovina y efectivamente en colaboración con el grupo del doctor Ponce de León hemos realizado estudios en la zona lechera. Ok, pasaríamos a las de ETBs y las otras las contestaríamos en el chat por la premura de tiempo también. Muy bien, hay una pregunta del doctor Celso Ramos que no ha contestado la doctora Janine. Dice, es importante considerar el impacto de la enfermedad de Chagas asociada a problemas cardiológicos, particularmente en zonas rurales. ¿Ahí cuál sería la respuesta, doctora Janine? Tiene apagado el micrófono, doctora. Ya. Fue un ejemplo que di en términos de entender de que
a pesar de que creo que Juan Rivera tal vez me va a decir, cuidado decir de que los problemas de nutrición tal vez no están afectando tanto a áreas rurales, porque ya sabemos que sí. Sin embargo, cofactores asociados con insuficiencia cardíaca en áreas rurales anteriormente, por lo menos, eran pocos. Entonces, por ello que mencioné que pudiera ser un foco rojo tener altas tasas de insuficiencia cardíaca en áreas rurales. Claramente, temas de nutrición, diabetes, etcétera, podrían estar afectando esta visión, pero es cuestión de analizar el contexto atribuible para la infección de T. cruzi en esto. Lo que no tenemos son los datos y no está la investigación suficiente en estas áreas para poder pues atender mejor o enfocar mejor. Lo que sí sabemos es que los casos no están siendo diagnosticados desde áreas rurales. Cuando haya apnea, cuando haya síntomas tempranos. Muy bien, la siguiente pregunta es para la doctora Lilia. Dice, ¿podrían comentar el avance del desarrollo de vacunas para paludismo y cuál es la opinión de la vacuna recientemente aprobada por OMS para aplicar en países africanos? Doctora Lilia. Sí, aquí estoy. A ver si me acuerdo bien. Hace poco hablé sobre esto. Sí, está la vacuna que contempla la proteína circunesporozoítica para Plasmodium falciparum. Es la RTS-S y es la que se ha venido evaluando. Ha pasado ya varias etapas de evaluación y se ve que tiene una eficacia del, digamos, alrededor de entre 50 y 60% para 1 o 2 años, y esta se reduce hasta el 30% en un periodo de 4 años. Digamos que ya tiene licencia la vacuna, y sí se pretende aplicar en varios países de África, sobre todo Kenia, que es uno de los países que más malaria tiene en niños en el mundo. Pero ahorita surge también otro nuevo formato de esta vacuna. Digo, ya que ahorita con el COVID-19 se ha desarrollado varias plataformas para las vacunas, una de ellas se está aplicando para esta misma proteína de Plasmodium falciparum, aunque usa un segmento más grande de la proteína. Y se ha visto que tiene una eficacia guau, o sea, subió así como casi el 70%. Déjame ver, es que tiene que ver mucho los tiempos. No recuerdo si es entre 1 o 2 años que tiene esta eficacia tan alta. Entonces, muy probable, pero todavía está en evaluación, digamos, está en fase entre 1 o 2 de evaluación, este segundo formato de la vacuna. Las dos tienen como, digamos, usan la misma proteína del parásito. Entonces, yo creo que van avanzando bien en cuanto a pegarle duro a Plasmodium falciparum y salvar muchas vidas de niños pequeños, porque además debo resaltar que esta vacuna está dirigida para los niños, nada más, o sea, no para adultos. O sea, no hay vacunas licenciadas para adultos, sino dirigidas a salvar la vida de una gran proporción de niños, pero parece que las cosas van por buen camino. Ok, muchas gracias, doctora Lilia. Gracias. Doctora Celia, no sé si quiere comentar algo usted antes de cerrar. No, solamente darles las gracias a todos los asistentes, a los coordinadores, a los comentaristas, a las presentaciones de la síntesis que nos dan un ejemplo de todo el trabajo que se realiza en el Instituto Nacional de Salud Pública, con grandes investigadores, siempre con la intención de generar evidencia para orientar la política pública en este aspecto, particularmente en temas tan prioritarios en México como sigue siendo el problema de tuberculosis y la situación de enfermedades transmitidas por vector, que en este momento se ha acotado a los temas que revisamos
pero que sabemos que es un amplio tema en donde el instituto, tanto en la sede de Tapachula como aquí en el CISEI, se ha trabajado y abordado por muchos años. Muchísimas gracias a todos y también a todos los que nos acompañaron el día de hoy. Podemos cerrar ya el seminario de hoy. Gracias. Muchas gracias, doctora. Gracias, doctora.